Vive hoy, aplica la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, del versículo 1 al 27. Aconteció, después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Ziklag. Al tercer día, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotó sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando David, se postró en la tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿De dónde vienes? Él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente, vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando hacia él atrás, me vio y me llamó. Y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, porque mi vida aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza, la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Lloraron y lamentaron, ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído a las nuevas: ¿de dónde eres tú? A lo que él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes, no la anunciáis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caigan sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijos de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío. Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Gracias, Dios, porque nos muestras tu bondad a través de tu palabra. Salmos capítulo 79, versículos de 2 al 3 y del 5 al 7. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob, a su morada han asolado. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Gracias, Padre amado, por tu palabra que me guía y que sirve como lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino. Decían que no estaba en sus cabales. ¿Qué significa está fuera de sí? ¿Acaso es posible que haya gente que pensara que Jesús estaba loco?
¿Acaso los ungidos del Señor son capaces de llegar al borde de la locura? El pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 27, relata la llegada de un amalecita David con noticias de la muerte de Saúl y su hijo Jonatán. El mensajero relata una versión que contradice la verdad, afirmando que haber matado a Saúl por petición del mismo rey. David responde con un lamento genuino por la pérdida de Saúl y Jonatán, ejecutando al amalecita por tocar al ungido de Dios. Este pasaje nos habla también de la profundidad de las emociones de David, su respeto por la autoridad ungida por Dios y su compromiso con la justicia divina. Recordemos que el rey Saúl estaba persiguiendo a David desde hace mucho tiempo. David más que nadie tenía derecho a defenderse, es decir, a matarlo. Sin embargo, la sed de venganza nunca nubló su discernimiento, y por eso, cuando este amalecita mató al ungido de Jehová, David decide matarlo a él. De esta manera, David dio espacio a la perspectiva divina. Dejando que Dios sea el juez, una historia nos recuerda que la locura puede acechar en nuestras respuestas emocionales, pero la gracia de Dios nos llama a la redención. Por otro lado, los versículos del Salmo 79 nos hablan acerca de la angustia y el lamento del salmista ante la devastación de Jerusalén. Se describe cómo los enemigos han profanado el templo y han dejado los cuerpos de los fieles como alimento para las aves y animales. El salmista ruega a Dios que detenga su ira, mostrando compasión y perdonando los pecados del pueblo. Este salmo refleja el sufrimiento del pueblo de Dios y su confianza en la misericordia divina, sirviendo como una plegaria de arrepentimiento y súplica por la restauración y protección divina. ¿Tenemos derecho a volvernos locos si esto sucede con nosotros? No, pero nos enseña que la desolación puede llevarnos a la locura espiritual, haciendo que cuestionemos la presencia y el poder de Dios en medio de nuestras aflicciones. Pero el salmista también nos muestra el camino de regreso. Clamar a Dios en medio de la desolación, la locura espiritual, cede ante la redención humilde, permitiendo que Dios restaure y renueve. Ahora cambiemos nuestro enfoque al Evangelio de Marcos, donde vemos un episodio intrigante. Jesús es el malentendido y está acusado de no estar en sus cabales. Los familiares de Jesús, temiendo por su cordura, buscan llevarlo a casa. ¿Te imaginas ese escenario? Los allegados a Jesús, buscándolo como si estuviera fuera de sus cabales. En ese mismo momento, los escribas afirmaron que Jesús estaba poseído por Beelzebú, el cual es el príncipe de los demonios y por eso puede expulsar demonios. Jesús responde argumentando que en un reino dividido no puede sostenerse. Además, advierte sobre el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero es totalmente entendible que las personas pensaran que Jesús no estaba en sus cabales. Él desafió las normas y expectativas convencionales, impartiendo enseñanzas que iban contra la comprensión común. La reacción de la gente a sus enseñanzas traídas del cielo nos habla sobre cómo las ideas disruptivas del Señor podrían llevar a algunos a cuestionar su cordura. Que este mensaje quede incrustado en nuestros corazones mientras buscamos la restauración por medio del Evangelio, confiando en el poder de transformación de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan buen día. Amén.